Estamos de regreso en Pa' que no se diga más. Bueno, así dice la canción, pero no se diga más. Recuerde usted que puede comunicarse con nosotros. Las vías a su disposición son el 809-682-9850. 809-682-9850. Y el número, la línea internacional, donde usted puede llamar directamente, sin pagar ni uno, es el 1-833-380-0062. No se diga Y más. vamos a darle un saludo a nuestra compañera Lorena Pierre, quien no nos está acompañando el día de Ay, hoy, sí. pero está resolviendo un par de temas. Yo espero que sea eso y no que está otra vez en la playa, porque la conozco. Pero, Yo, si está en la playa, la voy a bloquear hasta el lunes. La voy a bloquear hasta el lunes porque ese sufrimiento óptico yo no lo voy a soportar. no, mentira, Lorena nos está escuchando, Lorena nos está escuchando. Seguramente en breve también nos mandará algún mensajito a través de nuestras redes sociales, al igual que lo Sí. pueden hacer todos ustedes, amigos, a través de nuestras cuentas No Se Diga Más Radio en Instagram y No Se Diga Más RD en Twitter. Porque vamos a partir de este momento a conversar con el reconocido politólogo Daniel Pou. Y con el señor Pou, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en No Se Diga Más. Y queremos empezar de una vez. El panorama político, bueno, como siempre, iba a decir, el panorama político ha estado convulsionado esta semana, pero eso Sí. ocurre Eso es un intro permanentemente. fijo aquí. Exactamente, ocurre permanentemente en la República Dominicana, pero ha habido un par de temas que han destacado por su nivel de relevancia en la opinión pública dominicana y podemos partir, considero yo, por el tema de la presencia de los partidos políticos, la jerarquización que acaba de darle la Junta Central Electoral a los distintos partidos que participaron en las últimas elecciones y de alguna manera entonces a partir de esa decisión lo que podríamos llamar ahora el bipartidismo en República Dominicana, señor Pou. Sí. Antes que nada, permítanme desearle tanto a ustedes como a su distinguido público muy buenas noches y por demás decirle que pues cuando Tony me contactó para esta entrevista me sentí muy alegre porque yo también formo parte de la familia de Rumba Claro que sí, claro que sí. en el mediodía. Por cierto que Tony creo que toma mi asiento ahí, mi habitual asiento. Así que dile Eso que no me... sí, Para que no se le enfríe, se lo guarda aquí. eso sí, con nosotros la conversación es mucho más fresca que al mediodía, porque a esta hora estamos así como más relajados, ¿verdad? Y nuestros oyentes nos escuchan en un ambiente distinto al del mediodía, que es más convulso. Pero no te sientas mal por eso, Daniel. No, no, para nada, para nada. Cada programa tiene su estilo y sus contenidos. Claro que Y sí. eso es lo importante y yo en este me siento muy confortable. Así Qué es. bueno, esa es la idea. Gracias, señor Pou, por Sí. estar con nosotros. Bueno, la situación política está un poco agitada. Hay protestas de parte de una gran cantidad de partidos. Algunos de ellos se hacen llamar emergentes, pero ya tienen 20 años yendo a elecciones y nunca han podido obtener ni siquiera un 5% de la votación. Y hay que ver qué tan emergentes podrían ser. Yo le llamo, son partidos de bolsillo, porque con el partido viene un mazo de billetes y de beneficios que definitivamente, por lo visto, solo le deja provecho a sus dirigentes. Y esa es la realidad del sistema de partidos. En República Dominicana el sistema de partidos está atravesando una crisis que la propia dirigencia política en nuestro país, porque ha encontrado un nicho de confort en esa manera de hacer política, no se percatan o no quieren percatarse que realmente el daño que se le ha hecho a la democracia dominicana no tiene parangón en la historia, porque el propio sistema de partido ha ido socavando los cimientos democráticos de la vida nacional. Entiéndase, la falta de prácticas democráticas al interno de los partidos se ha convertido en una cultura ancestral que deforma la visión que debe tener el ciudadano en su imaginario de lo que es la democracia. Entonces, ¿cómo usted con partidos que no ejercen la democracia puede pretender sustentar un régimen democrático? Eso es una de las grandes preguntas.
Y hoy en día, pues los partidos se manifiestan inconformes con la decisión de la Junta Central Electoral por los parámetros que se tomaron para designar primero cuáles eran los partidos mayoritarios y sobre todo, porque muchos de ellos consideran que esos parámetros que son el mismo rasero para medirlo a todos es discriminatorio. Y usted, perdón, señor Pou, ¿qué considera justamente de esos parámetros? ¿Cree usted que deberían cambiarse o considera que no, que manteniendo estos parámetros realmente se asegura que pasen los partidos que deben pasar? Mire, definitivamente para usted establecer parámetros y jerarquizar el estándar de partido, usted tiene que tomar una data objetiva. O sea, no se puede en base a subjetividades establecer los paradigmas que deben contemplar el sistema de partidos. O sea, cuáles partidos son minoritarios, cuáles partidos son mayoritarios. Yo creo que cualquier otro parámetro sería poco objetivo e incluso antidemocrático. Lo importante es que el parámetro sirva para medirlos a todos, o sea, que sea el mismo parámetro, porque eso es uno de los temas que hay que tomar en cuenta. Y por el otro lado, quiero aclararle algo. En República Dominicana, el modelo político del sistema de partidos siempre ha sido bipartidista. En algunos momentos en que algunos partidos han decrecido y otros han crecido, o sea, un movimiento que se produce uno en un sentido y el otro en otro, pues nos ha dado la impresión de que tenemos un sistema de partido pluripartidista. Y no es así. El sistema de partidos en República Dominicana, de manera estándar, ha tenido una situación fundamentada en la bipolaridad, en dos grandes partidos y otros partidos que medran en torno a ellos. Claro, hay algunos que pretenden llegar a ser grandes partidos, pero por lo general esto no sucede hasta que uno de los grandes partidos pierde su capacidad de aglutinar votos y de organizar militancia dentro del partido. Ok, Daniel, pero no que me interrumpa en ese punto. Pero entonces vamos a, fíjate, con respecto a eso que comentas. Si tradicionalmente ha sido una política de bipartido, por un modelo bipartido, ¿qué pasó en estas últimas elecciones? Porque uno de los principales partidos para ese momento y durante muchos años, que era el PLD, terminó dividiéndose por la salida del expresidente Fernández con todos sus seguidores. Ese fue Sí. un partido que se partió en dos y que ahora definitivamente no se puede negar que existe una organización política llamada Fuerza del Pueblo que pareciera estar tomando cada vez más fuerza precisamente con dirigentes y con militantes que vienen del anterior partido. Entonces, en este momento, si vemos en la mesa, si colocamos en la mesa los distintos partidos, pareciera que el PLD y la Fuerza del Pueblo están bastante similares en cuanto a organización. No sé si me equivoco yo, pero queremos saber tu posición al respecto. No, yo todavía creo que la Fuerza del Pueblo eh, no ha podido superar en términos de cantidad y de estructuras al Partido de la Liberación Dominicana. Todavía la Fuerza del Pueblo es un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana. No se puede negar que en los próximos años, en la medida en que hagan el trabajo que le corresponde y el PLD se debilite, pues la Fuerza del Pueblo se puede constituir en el segundo partido fuerte del escenario político. Y si el PLD, perdón, no hace su tarea, pues podría ir reducido a un tercer lugar. Pero por el momento todavía esto no ha sucedido. Esto requiere una trayectoria. Pero el dato objetivo que tenemos son las pasadas elecciones de julio, las elecciones municipales y las congresuales. ¿Qué nos dicen esas elecciones?
Bueno, sencillamente que en términos de votación, el PLD ocupa el segundo lugar y que la Fuerza del Pueblo, pues apenas fue un partido que merodeó cerca del 5%, dejando sorprendido a muchas personas que pensaban que la Fuerza del Pueblo podía alcanzar entre un 10 y un 12%. Ellos se presentaban como la segunda fuerza antes de las elecciones congresuales y presidenciales, pero no resultó así, porque hubo una polarización muy fuerte entre el PRM y el PLD. Y parece que en ese momento lo que más concitó la voluntad del votante fue el voto útil, no el voto militante, sino el voto útil. Unos a consolidar al PLD en el poder y otros a desplazar al PLD del poder. Y por lo visto, los que se motivaron a desplazar al PLD del poder fueron la gran mayoría. Ahora, es interesantísimo el espectro electoral de lo que fueron las pasadas elecciones, sobre todo las congresuales y las presidenciales. Yo creo que es la primera vez que un partido político pues sale electo a la presidencia de la República con un 28% del padrón electoral. O sea, cuando usted lleva la cantidad de votos que obtuvo Luis Abinader para ser presidente, no es más que el 28% del padrón. O sea, un poquito más de una cuarta parte. Y esto sí tiene un significado interesante, porque esto tiene que ver con la gobernanza, con la posibilidad de que este gobierno sea estable y pueda consolidarse como un gobierno con imagen de legitimidad. Pero estos serían otros análisis que requerirían más profundidad y más detalle, que no pretendo hacerlo ahora. Claro, porque además hablar de que solamente logró el 28% del padrón no sería del todo objetivo, porque en realidad lo que funciona es el porcentaje que logró en base a los votos válidos del proceso, aquí Sí, en cualquier parte del mundo. claro, aunque la abstención fue la abstención más alta que hemos tenido en muchos años en las elecciones presidenciales. Entonces, como yo no quiero hacer un símil con el porcentaje de la votación obtenida, sino con el padrón electoral, porque me resulta más objetivo, pues claro, eso implicaría un análisis más detallado y más profundo del tema. Pero lo importante es que hay un proceso electoral dentro de 3 años y medio, y yo creo que el resultado se va a ver en el trayecto. Luis Abinader en el 2016, pues que viene de una división del PRD donde el desprendimiento, justamente la parte minoritaria de esa división se queda en el PRD, bajo el liderazgo de Miguelito Vargas Maldonado, y Luis Abinader en el 2016 sacó una buena cantidad de votos. Un hombre que ni era político conocido, con trayectoria, que no había ocupado ninguna posición pública, ni siquiera había sido ni regidor en un gobierno municipal, ni diputado ni senador, y pues obtuvo una votación bastante alta. Más sin embargo, Leonel Fernández, que fue 3 veces presidente y que hasta el 5 de octubre fue el secretario general del PLD, pues apenas saca una votación de 323,000 votos. Entonces, yo creo que el problema está en que yo creo hubo realmente una sobreestimación de las potencialidades que tenía Leonel Fernández para presentarse en ese comicio con un partido nuevo en el escenario. Amigos, les recordamos que estamos en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5 FM, en esta oportunidad con nuestro invitado especial, el politólogo Daniel Pou. Daniel,
ya antes de pasar a otro tema que queremos también conversar con usted, no quiero dejar que me comente o que nos comente sobre un audio que estuvo circulando hoy en las redes sociales en las que el Ujú. expresidente Danilo Medina, al parecer hablando a la militancia PLDista, asegura que el presidente Abinader lo está, bueno, hablaba del Partido Revolucionario Moderno, que lo está haciendo muy mal, lo cual augura que ellos volverán triunfantes en el 2024. ¿Qué tan creíble puede ser estas palabras del expresidente Medina y cómo lo ve usted como politólogo? ¿Es esto posible en un momento en el que estamos, en el que el PLD salió del poder con una imagen muy, muy deteriorada, ligada a la percepción de amplísimos niveles de corrupción y que aún todavía pareciera no haber mayores evidencias de un trabajo por parte del Ministerio Público, pero el mismo Ministerio Público ha dicho que está trabajando, o sea que próximamente vendrán más casos que podrían de alguna manera responsabilizar a la anterior administración. ¿Es posible hacer hoy día, a 5 meses de un nuevo gobierno, un anuncio o una aseveración como esa de Danilo Medina? Bueno, yo soy del particular criterio que uno nunca debe apostar a las debilidades del enemigo, sino o del adversario, sino tratar de construir sus propias fortalezas. Y por lo que veo hasta este momento, el sector que encabeza el licenciado Danilo Medina, lejos de hacer una introspección profunda y una evaluación de los errores históricos que han cometido, pues pienso que él se ha aferrado un poco a la creencia de que su gobierno fueron exitosos por completo y que la imagen y la credibilidad de ese partido no se encuentra en una situación muy crítica. Aquí no basta, oiga, aquí no basta con hacerlo mal para perder la presidencia. Aquí hay definitivamente no tan solo demostrar que el otro lo ha hecho mal, sino que usted lo haría mejor. Y yo creo que en estos momentos ni Leonel Fernández ni Danilo Medina tienen la más mínima posibilidad de demostrar que Luis Abinader lo está haciendo peor que ellos. Muy bien. Señor Pou, queremos aprovechar su presencia antes, bueno, su presencia digital. Pero Sí. antes queremos recordarle a las personas que pueden llamarnos al 809-682-9850 y al 1-833-380-0062 para conversar con nosotros y cualquier inquietud que tengan para el politólogo y experto en seguridad Daniel Pou, pues también la pueden hacer por esas vías. Y justamente queremos hablar de esa segunda parte, la parte de seguridad, que ya en otras ocasiones hemos conversado en otros escenarios. Claro. Eh, la pandemia ha generado un ambiente distinto en los términos de seguridad y lo que tiene que ver con delincuencia común. Sin embargo, en las últimas semanas vimos una ola de actos violentos, algunos que no tenían nada que ver con delincuencia, pero otros que inclusive estaban ligados a actos de sicariato, tiroteos, enfrentamiento entre bandas. Estamos hablando de situaciones en San Francisco de Macorís, en Santiago, específicamente en Cienfuegos, en San Cristóbal y en otros puntos del país. Ese panorama, bajo su análisis y como experto en seguridad, ¿a qué podemos atribuirlo y cómo valora usted actualmente nuestra seguridad en esos términos en cuanto a delincuencia y riña común? Sí. Bueno, lo primero que quiero dejar claro, establecer, porque aquí hay una tendencia muy frecuente a confundir lo que es la violencia del delito de la violencia social. Si nos llevamos de los indicadores en República Dominicana, al usted desglosar la tasa de homicidios, tendrá que el 66% de los homicidios lo produce la violencia social, no delictiva. O sea, estamos hablando que la violencia delictiva apenas produce entre el 28, 27%, 29% de los homicidios. O sea,
que la violencia social duplica en términos de homicidio a la violencia delictiva. Una situación que es característica de República Dominicana y que cuando usted compara las estadísticas de países de Centroamérica con los nuestros, no nos parecemos en nada. Y usted dice, ¿por qué en República Dominicana la gente ha decidido matarse entre ellos? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el delito en República Dominicana? El delito en República Dominicana, sobre todo, ese delito que se corresponde con el crimen organizado, microtráfico, narcotráfico, lavado de activos y toda una serie de actividades colaterales, se desarrolla en paz, prácticamente en mucha paz. Y esto porque, al parecer, las protecciones de los sectores de poder constituidos en autoridad ha permitido una suerte de arbitraje para evitar esas confrontaciones que se producen en otros países como México, como El Salvador, donde los puntos de droga se conquistan a sangre y fuego. Aquí se negocian los puntos de droga y se negocian con personas que pertenecen a la autoridad. Por eso nunca hemos tenido esa característica. Ahora, ¿qué sucede? Por lo visto, con los cambios que se han efectuado con el nuevo gobierno, entre autoridades, policías, DNCD y esas cosas, parece que ese arbitraje se ha fracturado. Y entonces hay enfrentamiento entre los diferentes sectores que hegemonizan, sobre todo el microtráfico. Las características de los últimos homicidios, así sicariatos, asaltos con ametrallamientos, etcétera. Esto es muy característico de los enfrentamientos del microtráfico por los puntos de droga. En el mercado del negro del delito, los puntos de droga tienen un valor. Y ese valor tiene que distribuir dividendos. Dividendos que indiscutiblemente alcanzan a los organismos de seguridad. Entonces, al parecer, hay una pérdida de ese consenso. Y es lo que está trayendo esos enfrentamientos, como vimos en Santiago, vimos en San Cristóbal, vimos en San Francisco de Macorís, que en determinados momentos se muestran con una violencia extrema, inusual en nuestra sociedad. Ahora, Daniel, fuera de esos casos que tienen que ver más con delincuencia organizada, si vamos a la delincuencia, no sé si llamarle delincuencia no organizada, la delincuencia común. Delincuencia común. ¿Cómo estamos? Por lo menos en las grandes ciudades, en la capital, en Santiago, ¿cómo están esos números? Bueno, es una pena que en República Dominicana, donde se instaló un observatorio con el apoyo del PNUD de Naciones Unidas, ese observatorio se actualiza de una manera medalaganaria y antojadiza. A veces pasa hasta 6 meses sin actualizarse. Y le voy a decir que mucha gente pone en duda las cifras que ofrece el observatorio. Por muchísimos motivos que no quiero precisar aquí. Pero todavía República Dominicana en ese tipo de delitos se encuentra unas cuantas cifras en tasa de delincuencia por encima de lo que se podría decir una situación normal. Porque yo he escuchado hablar a autoridades de tasa de delincuencia y la tasa de delincuencia se establece por unos 17 indicadores, que en República Dominicana apenas creo que tomamos en cuenta unos 9 indicadores o quizás menos. Muy bien. Entonces, aquí no podemos hablar de porcentaje ni tasa de delincuencia porque no tenemos los indicadores suficientes para establecerlo. Correcto. Aquí apenas tenemos la tasa de homicidios. Por lo que entonces toma aún más fuerza de lo normal el hablar, en el caso de República Dominicana, ante esta realidad que estás describiendo, que aquí es más un tema de percepción, porque aún no tenemos
los elementos que puedan medir con objetividad lo que sería, más allá de la percepción, la realidad en temas de delincuencia común, según le estoy entendiendo. ¿Es Sí, así? sí. Mire, yo realicé el primer estudio de percepción con unos compañeros de la Flaxo hace unos años. Aquí la percepción de violencia, la percepción de criminalidad es prácticamente 3 veces el valor real objetivo de lo que es, de lo que es el mal en términos fácticos. En República Dominicana, uno de los graves problemas, de los grandes desafíos que tienen las autoridades, es que el nivel de percepción de inseguridad es muy alto con relación a la realidad. Pero esto se produce en razón de que el ciudadano no se siente protegido por las autoridades. Es lo que es más. El ciudadano dominicano se siente en peligro y amenazado frente a las autoridades. No sé si usted ha escuchado gente que dice, yo voy de noche, a mí me manda a parar una patrulla de la policía y yo sigo. ¿Por qué? Porque usted no sabe lo que le puede suceder. Aquí hay mucha gente que ha tenido experiencias muy amargas con patrullas de la policía que le vienen a hacer requisa. Yo mismo, que incluso he sido docente de la policía, en requisas así, he tenido confrontaciones bastante fuertes. ¿Por qué? Porque nuestra policía no está preparada ni siquiera para hacer requisa. La mayoría de los policías aquí piensan que esa es una autoridad de ellos, no de la institución, y terminan convirtiendo la requisa en discusiones personales con los ciudadanos, que muchas veces pues terminan a puros puñetazos en la calle, como lo hemos visto. Señor Pou, entonces, según lo que usted plantea, el tema de la seguridad ciudadana en términos generales es un reto porque no hay estadísticas, no hay manera de medir y mucho menos entonces de poder sacar conclusiones que terminen en acciones, porque si no se tiene la información correcta, pues ¿cómo se implementa? Desde su experticia, ¿qué recomendación usted le podría hacer a este gobierno entrante para que pudiera cambiar una situación que ha sido tradicionalmente mal manejada, como la seguridad ciudadana? ¿Qué se puede hacer diferente para lograr entonces un cambio o una reducción de esos niveles de inseguridad que siente la gente? Bueno, aquí tenemos que trabajar la inseguridad y la violencia sistémica de manera paralela, pero con enfoques diferentes, porque la violencia sistémica o violencia social tiene raíces diferentes a la violencia delictiva, aunque ellas en algún momento tienen tangencias y se incentivan, crean una suerte de sinergia que una motoriza a la otra. Eso es importante que se sepa, pero son abordajes diferentes. Lo primero que hay que hacer aquí es, como usted señala, recabar información veraz, información objetiva e información oportuna. ¿Qué quiero decir cuando hablo de información veraz? Que la data que se tenga sea comprobable. Información, decía, objetiva es que esa información esté avalada por un protocolo de documentos que nos dicen quién, cuándo, cómo y dónde. E información oportuna es que usted tenga la data en términos inmediatos, no a los 6 meses de ocurrido el hecho, como está sucediendo actualmente. Entonces, usted tiene que tener un Ministerio de Interior y Policía que no sea un organismo de recaudación, que sea una instancia política del Estado con capacidad para diseñar, implementar y fiscalizar políticas públicas de seguridad. Correcto. Aquí no tenemos ningún tipo de políticas públicas de seguridad. Tenemos programas, tenemos acciones, pero una política integral no la tenemos. Y luego realizar una reforma para la policía que no sea de carácter administrativo, que sea una reforma profunda, sistémica, que coloque a la policía en el vórtice de esa nueva política de seguridad
con capacitación, con un cambio de imagen, recuperar la confianza entre la ciudadanía, una política con prioridades, una policía con protocolos, pero no tenemos nada de eso. Y entonces se pretende reformar la policía como se hace siempre, una reforma de carácter administrativo que no cambie la naturaleza de una policía que es disfuncional con relación al propósito que tiene encomendado constitucionalmente. Muy bien, Daniel. La verdad es que este es un tema sumamente interesante y que podríamos estar aquí prácticamente que a diario hablando, no digo yo una hora, sino muchísimo Horas. tiempo, porque además es de Sí, interés de absolutamente todos los dominicanos. Pero por lo pronto, tú conoces perfectamente cómo son los tiempos en radio. claro. Por lo pronto, muy agradecido de que nos hayas acompañado en esta primera oportunidad de lo que seguramente serán muchas, conversando no solamente sobre el tema de la política, sino incluso del tema de la seguridad ciudadana. Muchísimas gracias por acompañarnos en No se diga más. Gracias a ustedes y éxitos. Muchas gracias. Muchísimas Igualmente, tú sabes gracias. que una cosa que comentaba Daniel en la entrevista y me llamó la atención, que era el tema de la inexistencia de una data, de unas Ujú. estadísticas que nos ayuden a medir realmente cuál es la realidad, valga la redundancia, de este tema de la seguridad ciudadana. Y cómo tú puedes tener data confiable en ese sentido. Si tú vas a un comando de la policía en Miches y te consigues con que no hay ni siquiera una computadora, sino que la denuncia te la La toman toman, en una sí, mascota. en una hojita suelta a veces. Entonces, ¿eso qué ocurre? Oye, no hay ni siquiera posibilidad alguna que una denuncia que tú hiciste en Miches en la capital se sepa. No. Y que se sepa, probablemente la persona denunciada tiene un gran prontuario, pero en Miches no lo saben porque lo llenaron en una mascota y en la capital ni se enteraron. Esa mascota a lo mejor termina en una patrulla, quién Lo sabe están buscando en aquí, qué pero en Michelle punto. no lo saben, y le pasa Exactamente. por el Entonces, lado. Bueno, ojalá que eso cambie y el presidente Abinader ha estado hablando de que próximamente va a presentar todo un plan de seguridad sí, y yo creo todos esperamos que que sea así. haciendo cambios, digitalizando a la Policía Nacional, porque es increíble que todavía se esté trabajando manual y tomando denuncias, inclusive que muchos cuarteles funcionen prácticamente en chozas, cayéndose a pedazos, que los presos se escapan porque quitan una tabla, porque están hechos de madera a mitad. Entonces, que toda esa estructura se cambie y entonces a partir de ahí se podría generar quizá información más confiable porque tendríamos información directa. Inmediatamente sucede un caso, aquí en Santo Domingo lo tendrían porque estaría digital. Pero imagínense ustedes, con la situación que tenemos, hay que esperar una reforma completa de la policía. Pero vamos a hacer el esfuerzo para tener la próxima semana acá con nosotros al director general de la Sería policía, al interesantísimo mayor conversar con él. general Eduard Guzmán, si no me equivoco. Que me perdone el mayor general, pero bueno, el director de la policía, ojalá podamos tenerlo, vamos a tratar de contactarlo la próxima semana, uno de los días de la semana que nos acompañe, y hablamos de este y de cualquier otro tema de su interés. Así es. Vamos a hacer una pausa, pero quédese con nosotros. No se diga más.